Ya. H y G. Dos funciones que son polinomios. Tal que existe otra función f definida por f de x igual a h de x sobre g de x. Con g de x necesariamente diferente de 0. Esta función es llamada función racional. Es decir, cuando tenemos el cociente entre dos polinomios, a este tipo de funciones los vamos a llamar funciones racionales, que va en congruencia con los llamados números racionales. Los números racionales son el resultado de dividir un entero entre otro entero. Entonces, ese tipo de números se les llama números racionales. Pero si estamos hablando de funciones y hablamos del cociente entre dos polinomios, entonces ese tipo de funciones le vamos a llamar función racional. Por lo que toda función polinomial es racional, ya que se puede expresar como una fracción cuyo denominador es 1 y a su vez 1 es el valor de la función constante con ecuación g de x igual a 1, donde obviamente f de x igual a h de x sobre g de x. Es decir, todo polinomio al dividirlo entre 1 lo estamos convirtiendo en una función racional. Por lo tanto, todos los números enteros también se pueden considerar números racionales. Simplemente dividiendo cualquier de esos números enteros entre 1. Por ejemplo, tenemos que f de x es igual, o que puede ser igual, a x cuadrada por x más 2 sobre x cuadrada menos 9. Esta función es una función racional. Ya que se puede hacer a f de x igual a x cuadrado por x más 2 y a g de x igual a x cuadrada menos 9. Por lo tanto, esta función racional f de x, que es igual a x cuadrada por x más 2 sobre x cuadrada menos 9, es una función racional. Pero en este caso,
Nosotros ayer cuando hablábamos, digo el lunes, cuando hablábamos de funciones, habíamos visto que podíamos trabajarlos en todos los números reales. Es decir, a los números reales se les puede definir como un intervalo abierto, ¿verdad? Que va de menos infinito a infinito. Y este intervalo abierto lo podemos expresar mediante una recta, a la que nosotros le llamamos recta real. Es decir, tenemos infinito, menos infinito, pasamos por cero y hasta infinito. En esta recta real se encuentran todos los números enteros, todos los números racionales y todos los números irracionales. Y dentro de los números enteros vamos a encontrar nosotros a los números naturales, ¿verdad? Que van de 1 hasta infinito. Aquí tendríamos a los números naturales. Ok, entonces así definimos al dominio de las funciones como el conjunto de los números reales. En este caso, como tenemos un cociente entre dos polinomios y donde necesariamente el polinomio del denominador debe ser diferente de 0, entonces tendremos que acotar o restringir el dominio de la función de fx, donde, ¿verdad?, el dominio de la función f es igual al conjunto de los números reales, excepto ¿quiénes? Como no queremos que g de x sea igual a 0, es decir, necesariamente tiene que ser diferente de 0, esto quiere decir que debemos excluir aquellos números tales que x cuadrada menos 9 se hace 0. ¿Cuál deberían de ser esos números? Sabemos que g de x, ¿verdad?, debe ser diferente de 0. Entonces pensemos de la forma contraria. ¿Qué números hacen que g de x sea igual a 0? 3. 3. 3. Ajá. Menos 3. ¿Existe otro número? Menos 3. Recuerden que es x cuadrada menos 9, ¿verdad? Hay dos números tales que elevados al cuadrado nos van a dar 9. ¿Cuáles son? Menos 3. ¿Qué pasa si hacemos x igual a menos 3? Entonces, g de menos 3, vamos a sustituirlo, ¿verdad?, es igual a menos 3, todo esto elevado al cuadrado, menos 9. Sabemos que menos 3 se puede ver con el producto de menos 3 por menos 3, ¿verdad? Menos 3 por menos 3, aplicamos ley de los signos, nos da menos por menos da más, 3 por 3, 9. Menos 9 nos da 0. Por lo tanto, cuando tenemos una ecuación cuadrática de este tipo, siempre van a existir, o de cualquier tipo, ¿verdad?, siempre van a existir dos números, tal que esa ecuación cuadrática siempre se hace igual a 0. Por lo tanto, estos dos números para este polinomio, que es una ecuación cuadrática, que hacen que g de x, o los valores de x que hacen que g de x sea 0, sean en x igual a 3 y x igual a menos 3. Por lo tanto, como g de x se hace 0 en 3 y menos 3, a estos dos números los vamos a excluir del dominio de la función f. Y entonces, el dominio de f van a ser todos los números reales, pero con x diferente de 3, ¿verdad?, y x diferente de menos 3. Y entonces, en todas las funciones racionales, el dominio de estas funciones siempre va a quedar restringido dependiendo de qué valores de x hacen que la función g de x, que está en el denominador, se hace 0, ¿verdad? Por lo tanto, el dominio de
f de x, que es igual a x cuadrada. Perdón, que es igual a x cuadrada por x más 2 sobre x cuadrada menos 9. Su dominio van a ser todos los reales, excepto 3 y menos 3. ¿Alguna duda, alguna pregunta? No, No, gracias. no. Ok, este tipo de funciones nos van a permitir a tratar, o nos van a permitir a tratar de entender el concepto de límite, ya que si graficamos estas funciones como en x igual a 3 y en x igual a menos 3 g de x hace 0, recuerden que la división entre 0 tenemos que una función racional de tipo h de x sobre g de x. Si g de x es igual a 0, nos queda que f de x es igual a un polinomio dividido entre 0. Y la división entre 0 no existe en los números reales. Algunos autores en matemáticas lo definen esto como igual a infinito. Es decir, si nosotros graficamos ese tipo de funciones, que es f de x igual a x cuadrada por x más 2 sobre x cuadrada menos 9, cuando nos acercamos a 3 o a menos 3, tanto por su izquierda como por su derecha, la gráfica tiende a ser no continua. Es decir, se produce una discontinuidad en x igual a menos 3 y en x igual a 3. Por lo tanto, cuando nos acercamos a 3 o a menos 3, la gráfica no tiene límite. Entonces, la idea del concepto de límite es tratar de acercarse a un valor particular cuando vamos tomando valores de x que se acerquen a un valor, ¿verdad? Entonces, la idea del límite es esa. Y esta idea del concepto de límite nos va a proporcionar perfectamente el concepto de las funciones racionales. Este solo es un ejemplo de función racional. Más adelante, al final del capítulo, vamos a ver cómo se grafican este tipo de funciones. Sabemos que existen diferentes tipos de funciones que las podemos agrupar en dos grandes grupos. Pues veamos lo que es una función algebraica. ¿Qué es una función algebraica? Decimos, una función f, por llamarle, o por ponerle algún nombre, es una función algebraica si su regla de correspondencia permite expresarla en términos de sumas productos
cocientes o raíces de polinomios. Por ejemplo, una función algebraica podría ser una del siguiente tipo. F de x igual a 3x quinta menos 2x cuarta más 1. Es decir, es un polinomio, por lo tanto es una función algebraica. Otro ejemplo sería la función g de x igual a 5x menos raíz cuadrada de 2 sobre 6x más 11. Otro tipo de función algebraica. Como pueden ver, aquí es el cociente de dos polinomios. Podemos ponerlo como la raíz del cociente entre dos polinomios. Y tendríamos, por ejemplo, la raíz cúbica de x cúbica menos 4x cuadrada menos 2 sobre x menos 2. Ese es otro tipo de función algebraica. O por ejemplo, la función k de x, que podría ser igual a, voy a ponerlo más abajo, a la raíz cuadrada de x más 1 sobre x menos 1 multiplicado por la raíz cúbica de x menos 4. Estos serían más o menos ejemplos de funciones algebraicas. Profe, una pregunta. Sí, perdón. ¿Una pregunta? ¿Pueden existir funciones no algebraicas? Para allá vamos. Exactamente, sí pueden existir. Voy a borrar esto. Aquí, ¿cuáles faltaron mencionar? Los diferentes tipos de funciones que existen. De hecho, hay funciones que no son algebraicas y que son muy utilizadas en biología, en particular en dinámica de poblaciones, como el ejemplo que habíamos visto en la clase pasada del modelo de Malthus. Ahí tenemos una función de tipo exponencial. Puesto que no es una función algebraica, podemos decir entonces nosotros que las funciones que no son algebraicas son conocidas como funciones trascendentales o funciones trascendentes, tales como la función logarítmica, ¿verdad? La inversa de la función logarítmica sería la función exponencial, tal como el modelo de Malthus. Las llamadas
funciones circulares ¿cuáles serían esas llamadas funciones circulares? Son del tipo de funciones que cada 2pi se vuelve a repetir la misma curva, tales como la función seno, la función coseno, la función tangente, la función cotangente, la función secante y la función cosecante. Este tipo, las llamadas funciones trigonométricas precisamente son llamadas funciones circulares. Porque cada 2pi, ¿verdad? Aquí tenemos la gráfica, aquí tenemos 0, aquí será pi sobre 2, tenemos pi hasta acá, 3 medios de pi, y cuando completamos el círculo tenemos 2pi, ¿verdad? De tal manera que la función seno va a tener esta forma. Aquí tendremos 2pi, 0 y pi. ¿Sí? Pues se llaman funciones circulares. Lo mismo sucede con la función coseno, la función tangente, la función cotangente, etcétera, etcétera. Ajá. Ok. Tenemos las funciones circulares y la otra función que no es una función algebraica es la llamada función valor absoluto, definida por la ecuación o la regla de correspondencia f de x igual al valor absoluto de x. ¿Sí saben cómo se define el valor absoluto de un número? Un valor siempre positivo, ¿no? Exactamente. Si el valor de x es negativo, su valor absoluto siempre va a ser un número sin signo, ¿verdad? Es decir, el valor absoluto de un número es el valor que se da al número sin tomar en cuenta su signo. Entonces, por ejemplo, el valor absoluto de menos 3 va a ser siempre 3. El valor absoluto de 3 también es 3. Y así sucesivamente. Cuya gráfica es la siguiente. Tomando en cuenta que aquí tenemos x, o podríamos definir también el conjunto de los números reales, que está siempre sobre el eje x, y sobre el eje y siempre va a estar la imagen. Entonces, sobre el eje x el dominio de la función, y sobre el eje y el dominio de la imagen. Entonces, si f de x es mayor o igual que 0, por lo tanto f de 0, el valor absoluto de 0 es 0. F de 1, el valor absoluto de f de 1 es 1. Por lo tanto, el valor absoluto de cada número positivo siempre va a ser positivo. Si nos vamos de este lado, ¿verdad? Del lado izquierdo al eje y, si f de x es igual a menos 1, ¿verdad? Perdón, si x es igual a menos 1, f de x siempre es igual a 1. Si f de x es igual a menos 2, perdón, si x es igual a menos 2, f de x siempre es igual a 2. Si x es igual a menos 3, f de x es igual a 3, y por lo tanto su gráfica tiene esta forma. Ajá. Y entonces este es f de x igual al valor absoluto de x. Es decir, todos los valores de la imagen siempre van a ser mayores o iguales a 0.
esta función valor absoluto se puede definir mediante la siguiente expresión. Vamos a traducir esta regla de correspondencia en esta otra forma. Entonces, f de x es igual a x, ¿verdad? Estaríamos de este lado. Si x es mayor o igual a 0. Y f de x es igual a menos x si x es menor que 0. Es decir, si x es igual a menos 1, es menor que 0, menos 1 por menos 1, f de x, por lo tanto, va a ser igual a 1. Y así sucesivamente. En donde se indica, voy a ponerlo acá, espero que sí se vea, que si x es mayor o igual que 0, entonces f de x es igual a x. Y si x es menor que 0, entonces f de x es igual a menos x. Y es más o menos como se describe la regla de correspondencia para f de x igual al valor absoluto de x. Obviamente con x que sea siempre un número real. Bueno, este ejemplo solo pretende hacer comprender que existen funciones, ya sea algebraicas o trascendentes o trascendentales, que son definidas mediante diferentes ecuaciones. Lo que nosotros al principio de la clase a estas ecuaciones les llamábamos reglas de correspondencia para distintos intervalos del dominio. De hecho, aquí tenemos dos intervalos, ¿verdad? Cuando x es mayor o igual que 0, estamos de aquí para acá. Si nosotros dibujamos aquí a nuestra recta real, ¿verdad? Que si es posible hacerlo, vamos de menos infinito a infinito. Y recuerden que sería la recta real, pasando por 0. Y entonces tenemos un intervalo del dominio que define f de x como siempre, con valores del dominio siempre mayores o iguales a 0. Y tenemos otro intervalo del dominio en el que x siempre va a ser menor que 0. Pero la imagen de la función f de x igual al valor absoluto de x siempre es mayor o a lo menos igual a 0. Es decir, la gráfica de la función siempre va a estar por arriba del eje x. Si tomamos como punto de referencia que hacia arriba nos vamos hacia positivo, ¿verdad? Y hacia abajo lo tomamos como negativo, entonces la gráfica de f siempre va a ser positiva o a lo menos igual a 0 para esta regla de correspondencia. Entonces estamos tratando de ver las distintas funciones que existen más o menos en la matemática, ¿no? Y que nos pueden ayudar, por ejemplo, a resolver ciertos problemas que suceden en la naturaleza, o al menos tratar de darle cierto grado de formalidad a lo que queda a nivel meramente observacional. De hecho, las matemáticas en la biología son precisamente para eso, para darle ese grado de formalidad que requiere una ciencia como la biología. Y de hecho, por ejemplo, la física, la química, tienen su propio lenguaje matemático y que les confiere la calidad de ciencia, ¿no? Pongámoslo entre comillas.
Porque muchas veces podemos observar cosas, ¿no? Por ejemplo, en pruebas de toxicidad en peces. Podemos observar que bajo el efecto de un contaminante, un pez se puede mover mucho o poco. Pero ¿qué tanto es mucho y qué tanto es poco? Entonces muchas veces es conveniente cuantificar lo que queda o lo que observamos en nuestros experimentos o lo que observamos en la naturaleza, ¿verdad? Y para eso necesitamos de las matemáticas. Hasta aquí hay una pregunta, alguna duda. No, profe, gracias. Ok. En las funciones sucede igual que con los números. Nosotros podemos multiplicar, restar o sumar números, ¿verdad? Dividir números. En las funciones sucede algo similar. Por esto vamos a ver lo que es un poco de álgebra de funciones. Con la intención de lograr una mejor descripción y consecuentemente una mejor comprensión del comportamiento de las funciones, se presentan a continuación las más importantes combinaciones de funciones. Entonces decimos, sean f y g dos funciones cuyos respectivos valores funcionales son f de x y g de x. Con sus respectivos dominios. Representados por d mayúscula sub f, que es el dominio de la función f, y d mayúscula sub g, que será el dominio de la función g. Se tiene entonces lo siguiente. Profe, ¿Sí? ¿puede repetir eso? Es que no alcanzo a ver el pizarrón muy bien, por favor. ¿Que no se ve claro o no alcanzas a ver hasta arriba? No se ve claro, se ve como borroso. Oh, ¿y para todos se les ve igual? Yo creo Sí, sí. profe. Sí, profe. Sí, profe, se ve un poquito borroso. Y también no se ve la parte de hasta arriba. Ok, está bien. ¿Hasta dónde alcanzan a verlo? ¿Dónde está lo negro? Sí, sí, Ah, sí. ¿Hasta ahí empiezan a ver? sí. Sí. Ok, ¿y hasta abajo? Sí, abajo sí se ve Aquí bien. está mi Arriba se mano. ve mucha luz. Arriba se ve mucha luz. Ok. Pues permítame entonces, a ver si puedo arreglar esto. Gracias, profe. Sí, no está bien que me lo digan. Ya mejoró un poco la luminosidad. O se sigue viendo igual. Se sigue viendo igual. ¿Así? ¿Se sigue viendo igual?
Ya mejoró un poco. Ya mejoró un poco, ¿verdad? ¿Así? Ya no se ve. ¿Sí se ve o no se ve? Se ve el reflejo de la lámpara arriba. Ok. ¿Así? Ay, sí, ya se ve bien. Sí, sí, sí. Sí. ¿Ya se ve bien? Gracias. Ya, gracias. Que me pasé de iluminación. Bueno. ¿Lo borroso se sigue viendo borroso? Ya un poco menos. Un poco menos, la verdad. Ok, para ajustarle el foco a la camarita. Lo voy a mover tantito. Espérenme, déjenme ver. ¿Se ve igual o se ve más borroso? Yo lo veo igual, profe. Lo Igual. veo borroso aún. A ver, así. No, Ah, se ve no, más ahora borroso. ya no. Se ve más menos? borroso. A ver, ahí. No. Ahí. No, ahora no se ve nada. Se ve. Entonces el máximo, la mejor definición es. ¿Ahí está bien? Ahora se ve como si estuviera sucia la cámara. Oh. ¿Así? Sí. Ahí se ve mejor. ¿Se ve más o menos? Sí, profe. Sí, ahí Creo que está es cuestión de la mejor. internet, porque igual, de repente a mí no se me ve tan borroso y a veces Es que también muchas veces depende de la calidad de la imagen con la que transmita las plataformas, ¿no? Pero bueno, sí. voy a tratar de repetir. Entonces vamos a ver lo que son álgebra de funciones. Decimos, sean f y g, dos funciones cuyos respectivos valores funcionales son f de x y g de x, y sus respectivos dominios representados por d mayúscula sub f y d mayúscula sub g. Se tiene entonces lo siguiente. Espero que, a ver si... Pues vamos a ver lo que es suma de funciones. Representamos a la suma de funciones como S mayúscula, que es igual a F más G. Y esto es igual al conjunto de pares ordenados X, S de X, tal que S minúscula de X es igual a F de X más G de X. Voy a poner más atrás. Lo voy a poner abajo. Aquí hay una coma con X que pertenezca al dominio de F, intersección dominio de G. Espero que se vea más o menos claro, ¿no? Esto es para la suma de funciones. Para el producto de funciones,
Vamos a representar al producto entre dos funciones como P mayúscula. P mayúscula es igual a F por G, donde F por G es igual al conjunto de pares ordenados X, P minúscula de X, tal que P de X, ¿verdad?, es igual a F de X por G de X, donde X pertenece a la intersección del dominio de F con el dominio de G. Espero que se vea hasta allá. Y veamos el cociente de funciones. Al cociente lo vamos a representar con la letra mayúscula Q. La palabra Q viene, bueno, la letra Q viene de la palabra en inglés quotient, que indica cociente, ¿verdad? Y entonces es igual a F sobre G, y que a su vez es igual al conjunto de pares ordenados X, Q minúscula de X, tal que Q minúscula de X es igual a F de X sobre G de X. Otra vez, con el dominio del cociente, con todos los valores de X que pertenezcan a la intersección del dominio de F con el dominio de G. Y además G de X tiene que ser distinto de 0. ¿Sí se alcanza a ver más o menos lo que escribí? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Ok, gracias. Ya me estaba preocupando. que no se vea nada, está canijo. Bueno. Hay otra operación con funciones que no vamos a ver en este capítulo 1. Esta operación con funciones se utiliza mucho en el capítulo 4, que es el concepto de derivada. Esta operación se llama composición de funciones. Y esta composición de funciones se aplica mucho en una fórmula de derivación que se llama derivada por regla de la cadena. Es decir, la derivada por regla de la cadena no es más que la derivada de una composición de funciones. Y entonces, esta operación con funciones la vamos a ver hasta el capítulo 3, que es en el concepto del límite, ya en la parte final del capítulo 3, para que podamos entrar de lleno al capítulo 4, que es donde vamos a ver a las derivadas. Entonces, no olviden estas definiciones de cómo definimos a la operación suma, la operación producto y a la operación cociente entre funciones. Entonces voy a borrar esto. Veamos algunos ejemplos. Número 1. Si f de x
es igual a la raíz cuadrada de x menos 1 y g de x es igual a la raíz cuadrada de x más 2. Hallar. Suma producto y cociente con sus respectivos dominios de estas funciones. Solución. Vamos a ver para la suma. Sabemos que, por definición, la suma entre funciones era s de x o s minúscula de x es igual a f de x más g de x, ¿verdad? Pero como f de x es igual a la raíz cuadrada de x menos 1 y g de x es igual a la raíz cuadrada de x más 2, entonces la suma de estas dos funciones, es decir, s minúscula de x, pues va a ser igual a la raíz cuadrada de x menos 1 más la raíz cuadrada de x más 2. Ahora bien, para determinar el dominio de la operación suma, lo vamos a poner como D mayúscula sub S, que es igual al dominio de F intersección dominio de G, ¿verdad? Ajá. Se tiene que determinar el dominio de F, es decir, D mayúscula sub F, y el dominio de G. Entonces, para eso nos fijamos en sus reglas de correspondencia. Sabemos que f de x es igual a raíz cuadrada de x menos 1, ¿verdad? Como es una raíz par, tanto las dos funciones, tenemos que ver es decir, nosotros para obtener una raíz real, tenemos que ver que x menos 1 tiene que ser siempre mayor o igual a 0, ¿verdad? ¿Están de acuerdo? De tal manera que el mismo valor en el que tenemos una raíz real es en x igual a 0.
perdón, en x igual a 1, nos va a quedar la raíz cuadrada de 0, que es 0. Es decir, aquí lo que no queremos obtener son raíces de números negativos, porque las raíces de números negativos siempre van a ser números imaginarios. Es decir, no vamos a tener números reales. Por lo tanto, x menos 1, lo que está dentro del radical, siempre debe ser mayor o igual a 0, ¿verdad? Y simplemente despejamos x. Si 1 está restando, 1 pasa sumando. Y entonces, x debe ser mayor o igual a 1. Y esto nos garantiza que siempre vamos a tener la raíz de números positivos, o a lo menos la raíz de 0. Por lo tanto, como x es mayor o igual que 1, si nosotros lo dibujamos en la recta real, ¿verdad?, que es el dominio de las funciones, sabemos que como x es mayor que 1 o igual que 1, entonces los valores que hacen que obtengamos raíces pares son los que van desde 1 hasta infinito. Y eso sería el dominio de la función f. Por lo tanto, el dominio de la función f va a ser el intervalo cerrado por la derecha que va de 1 a infinito. ¿Sí? Entonces el dominio de la función f siempre va de 1 a infinito para que f de x quede definida. Para saber cuál es el dominio de la función g de x, procedemos de manera similar. Entonces, sea la función g de x igual a la raíz cuadrada de x más 2, ¿verdad? Como es la raíz par, debemos garantizar que siempre tengamos raíces reales, por lo que x más 2, otra vez, tiene que ser mayor o igual a 0. Esto quiere decir que x, como despejamos x de esta expresión, nos queda que si 2 está sumando, 2 va a pasar al otro lado restando. Por lo tanto, x debe ser mayor o igual a menos 2. Si nosotros dibujamos nuestra recta real, ¿verdad?, ponemos el menos 2 que está acá, y como x es mayor o igual a menos 2, pues todos los valores que hacen válida esta desigualdad siempre van a estar a la derecha de menos 2. Y por lo tanto, el intervalo de definición para el dominio de la función g son todos los valores que van desde menos 2 hasta infinito. Y serían todos estos. Por lo tanto, el dominio de la función g pues va a ser igual al intervalo cerrado por la izquierda que va de menos 2 hasta infinito. Entonces, como el dominio para la operación suma lo definimos como la intersección del dominio de f con el dominio de g, pues esto va a ser igual a la intersección del dominio de f, que va de 1 a infinito, intersección con el dominio de g, que va de menos 2 a infinito, ¿verdad? Y para saber cuál es exactamente el dominio para la operación suma, pues vamos a intersectar los dos conjuntos que son el dominio de cada una de las funciones.
para tener más o menos claro cuál debe ser ese dominio, ¿verdad? Pues dibujamos sobre una misma recta real a los dos conjuntos, tanto para el dominio de F como para el dominio de G. ¿Sí? Y entonces, tenemos nuestra recta real, que va menos infinito a infinito. Dibujamos el primer conjunto, el primer dominio, que es el dominio de F, que va de 1 a infinito. Habíamos visto que era de aquí hasta acá, ¿verdad? Era todo esto que está enrollado. Y luego dibujamos el dominio de la función G. Bueno, aquí voy a poner dominio de F. Ajá. Y dibujamos ahora el dominio de la función G, que es el que va de menos 2 hasta infinito. Es decir, ¿sí se acuerdan cómo se define la intersección entre dos conjuntos? ¿O sí se acuerdan cómo se define la unión entre dos conjuntos? ¿No se acuerdan si vieron diagramas de Venn, ese tipo de cosas? Teoría de conjuntos. Donde se cumplen las condiciones para que ninguna de las raíces en este caso fueran negativas. Exactamente, aquí ya los definimos, están en estos dos dominios, ¿verdad? Y esto se logra despejando X como lo hicimos hace rato. Ahora, la intersección entre dos conjuntos son todos aquellos valores que están en uno y en otro conjunto. En pocas palabras, son los valores que se repiten en los dos conjuntos. Por lo tanto, la intersección del dominio de F con el dominio de G, pues va a ser donde se forma la cuadrícula en nuestro dibujito que tenemos acá, ¿verdad? Que a partir de 1 hasta infinito son los valores que se repiten en uno y otro dominio. Por lo tanto, el dominio para la operación suma es igual al intervalo cerrado por la izquierda que va de 1 a infinito, ¿verdad? Ese sería el dominio para la operación suma, que es exactamente donde se forma la cuadrícula entre 1 e infinito. Aquí entre menos 2 y 1, como no se forma la cuadrícula, pues estos valores entre menos 2 y 1 no pertenecen a la intersección del dominio de F con el dominio de G. Por lo tanto, los descartamos. Y solo tomamos en cuenta donde se superponen los dos conjuntos, ¿verdad? Que es de 1 a infinito. Por lo tanto, el dominio de la función, de la operación suma, es el que va de 1 a infinito, incluyendo a 1. ¿Preguntas, dudas? ¿Muy complicado? Aquí tenemos que hacer otra observación. Sabemos que el dominio de la operación suma es lo mismo que el dominio de la operación producto y es exactamente el dominio de la operación cociente, ¿verdad? Es decir, es la intersección del dominio de F con el dominio de G. Y esta intersección habíamos visto que es el que va de 1 a infinito. Por lo tanto, ya no tenemos que trabajar en obtener el dominio de la operación producto y de la operación cociente, porque es exactamente el mismo dominio para las tres operaciones. Por lo tanto, ya definimos el dominio de la operación suma y por lo tanto S de X pues va a ser igual a raíz cuadrada de X menos 1 más raíz cuadrada de X más 2. Y el dominio de la operación suma pues va a ser igual al conjunto que va de 1 a infinito. Ya hemos realizado la operación suma. ¿Dudas, preguntas?
Creo que no, profe. Gracias. Ok. Ok, espero que se haya quedado claro. Además, las únicas operaciones con funciones, bueno, las únicas funciones en las que se restringe el dominio son las funciones cuyas reglas de correspondencias sean raíces pares, es decir, raíz cuadrada, raíz cuarta, raíz sexta, raíz octava, etcétera, etcétera. De tal manera que, como son raíces pares, no podemos obtener raíces pares de números negativos. Por lo tanto, ahí tenemos que restringir el dominio de este tipo de funciones. ¿Y cómo lo hacemos? Simplemente haciendo igual a 0 a x más, o haciendo mayor o igual a 0 a lo que está dentro del radical. Y de ahí despejamos x y sabemos cuál va a ser el dominio de cada función. El otro tipo de funciones en el que también se restringe el dominio es en las funciones racionales, ya que ahí tenemos un cociente entre dos polinomios. Y los valores de x, donde el polinomio del denominador se hace 0, los debemos excluir del dominio de esa función. Si se trata de funciones polinomiales, cuadráticas, cúbicas, etc., ahí el dominio no se restringe. El dominio para ese tipo de funciones siempre van a ser todos los números reales. Por favor, que no se les olvide esto, porque sí es importante, ¿no? Para poder definir el dominio de las funciones. Ok. Pues como sabemos que el dominio para el producto es el intervalo que va a infinito, y el dominio para el cociente también es el intervalo que va de 1 a infinito, realicemos las siguientes operaciones. Entonces vamos con el producto. Nosotros habíamos definido el producto como Q minúscula de X igual a F de X por G de X, ¿verdad? Como F de X es igual a la raíz cuadrada de X menos 1 y G de X es igual a la raíz cuadrada de X más 2, entonces el producto de estas dos funciones pues va a ser la raíz cuadrada de X menos 1 por la raíz cuadrada de X más 2. Podemos seguir realizando operaciones en este producto y para eso vamos a hacer uso de algunas de las propiedades o de las leyes de los radicales. Hay una propiedad de los radicales que nos dice que la raíz enésima de un número A por la raíz enésima de otro número B es igual a la raíz enésima de A por B. ¿Sí? Utilicemos esta propiedad o esta ley de los radicales y modifiquemos el producto de estas dos funciones. Entonces, si observamos, aquí tenemos la raíz cuadrada de A por la raíz cuadrada de B, donde A es X menos 1 y B es X más 2. Estableciendo esa similitud, entonces aplicamos esta propiedad. Y entonces, Q de X es igual a la raíz cuadrada, como tengo la raíz cuadrada de X menos 1 por la raíz cuadrada de X más 2, pues esto va a ser igual a la raíz cuadrada de X menos 1 por X más 2, simplemente utilizando esta propiedad de los radicales, y entonces ya tenemos una multiplicación de polinomios. Y para desarrollar estos paréntesis, multiplicamos término, término, los términos del primer paréntesis por cada uno de los términos del segundo paréntesis. Es decir, X por X nos da X cuadrada. Luego, más X por más 2 nos da
más 2x. Luego menos 1 por x nos va a dar menos x. Y finalmente menos 1 por más 2 nos va a dar menos 2. Entonces, q de x es igual, aquí tenemos términos semejantes, pero con coeficientes diferentes. Es decir, aquí tengo 2x, y aquí tengo menos 1x, ¿verdad? Como son términos semejantes, simplemente restamos sus coeficientes. 2 menos 1 nos da más 1 por x. Y entonces tenemos x cuadrada más x menos 2. Y este es el producto entre estas dos funciones, ¿verdad? Y el dominio para el producto, como habíamos dicho, es el intervalo cerrado por la izquierda que va de 1 a infinito. Y esta sería la operación cociente. Perdón, operación producto. ¿Alguna pregunta, alguna duda? De hecho, nosotros ya nos ahorramos el trabajo porque habíamos determinado el dominio en la operación suma, que exactamente en la intersección del dominio de f con el dominio de g. Profesor, Sí, disculpe, entonces si sacamos el producto de, no sé, de un cociente, ese resultado va a ser igual al de la suma y al del producto en todos los casos, ¿sí? en este caso el dominio de cada operación sí, Ah, solo en este en todos caso. los casos, solo el dominio. Ah, Porque la operación producto, la operación cociente, va a depender del tipo de regla de correspondencia que tengamos en f de x y en g de x, ¿verdad? ok, Por va. ejemplo, para el cociente, ahorita vamos a ver cómo queda su regla de correspondencia para la operación cociente. Ok, Sí, entonces vamos a ver. Entonces la operación cociente quedará de la siguiente manera. Vamos que la operación cociente, sabemos que es q de x, ¿verdad? Lo habíamos definido como f de x sobre g de x, ¿verdad? Aquí es p de x, yo me equivoqué. Todo esto es p de x, por favor. Este es el producto, el producto, el producto. Ok. Por favor, cambien esto, que sí está equivocado. Entonces, como f de x es igual a la raíz cuadrada de x menos 1 y g de x es igual a la raíz cuadrada de x más 2, entonces q de x simplemente sustituimos lo que vale f de x, que es la raíz cuadrada de x menos 1, sobre lo que vale g de x, que es la raíz cuadrada de x más 2. Aquí podemos obtener una expresión equivalente utilizando la siguiente propiedad de los radicales. Hay una propiedad de los radicales que nos dice que la raíz enésima de a sobre b es igual a la raíz enésima de a sobre la raíz enésima de b. Si observamos nuestra regla de correspondencia para la operación cociente, tiene la forma raíz enésima de a sobre raíz enésima de b. Si lo tenemos de esta forma, lo podemos pasar a la forma anterior. Y entonces, q de x
Pues va a ser igual, aplicando esta propiedad, a la raíz cuadrada de x menos 1 sobre x más 2. Y aquí, como ya no podemos seguir obteniendo expresiones equivalentes, la dejamos expresada así. O si ustedes gustan, la pueden dejar así como está, no hay problema. Y el dominio para la operación cociente, como lo habíamos determinado al principio, es el intervalo que va de 1 a infinito, incluido el número 1. ¿Dudas, preguntas? Aquí, por ejemplo, como es una operación cociente, la regla de correspondencia es diferente a la de la operación producto. Aquí quedaría expresado como la raíz par del cociente entre dos polinomios. Y en el otro habíamos obtenido la raíz de una ecuación cuadrática. Aunque si nosotros... Bueno, se puede quedar así. ¿Dudas, preguntas? No, profe, gracias. Ok. Espero que se siga viendo más o menos. Y se alcancen a distinguir las letras. Veamos un segundo ejemplo. Número 2. Decimos, si la función f es igual al siguiente conjunto de pares ordenados. 0, menos 1, 1,3, 2,8 y 3,2. Esta es la función f, ese conjunto de pares ordenados. Y si la función g es igual al siguiente conjunto de pares ordenados. 2, menos 5, 3,0, 0,4 y 5,7. Esta es la función g. Inciso A. Determinar la operación suma es decir, vemos que S es igual a F más G. Para poder realizar esta operación, primero hay que determinar el dominio de F y el dominio de G. ¿Cuál es el dominio de la función F?
Lo vimos la clase pasada. ¿Cómo se definía el dominio de una función? No alcanzo a ver muy bien, pero creo que primero es 0, 1, 2 y 3. Exactamente, es 0, 1, 2 y 3. Es decir, el conjunto de los primeros elementos. Y para el dominio de la función g, pues escogemos los primeros elementos de cada par ordenado, que serán 2, 3, 0 y 7. 2, 3, 0 y 7. ¿Sí? De aquí vamos a determinar la intersección del dominio de f con el dominio de g. ¿Cuál sería este conjunto de elementos? Según lo que vimos hace rato. Podemos verlos como dos conjuntos. ¿Cuál debe ser la intersección entre estos dos conjuntos? La intersección entre 0, 1, 2 y 3 y 2, 3, 0 y 7. ¿Cuál debe ser esa intersección? Profe, tengo una duda. Sí. Que lo interrumpa. En el dominio de G, de 2, 3, 0 y 7 sería, no sé, no iría ahí el 7, iría el 5. Sí, 5, tienes razón. Sería 2, 3, 0 y 5. Sí, porque es el primer elemento de este par ordenado. Yo me equivoqué. Sí, es 2, 3, 0 y 5. Ok. ¿Cuál sería la intersección entre el dominio de f y el dominio de g? Recuerden ¿Sería 0, 2, 3? 0, 2, 3, exactamente, son los elementos que están en uno y en otro conjunto. Está 0 en el dominio de f y 0 en el dominio de g. Está el 2 y el 3, tanto en el dominio de f como en el dominio de g. Entonces, la intersección del dominio de f con el dominio de g serán los elementos 0, 2 y 3. ¿Sí? Sí, gracias. Ok. Sí, maestro. Entonces ya tenemos la intersección del dominio de f con el dominio de g. Voy a borrar aquí esta parte. Voy a poner el dominio de la operación suma, que es igual a 0, 2 y 3, ¿verdad? Entonces, pues ya nos interesa. Sabemos por definición que S de X es igual a F de X más G de X. Así definimos a la operación suma. Entonces, con base en el dominio para la operación suma, que son los elementos 0, 2 y 3, nosotros vamos a determinar, con base en esta regla de correspondencia, cuál debe ser los pares ordenados para la operación suma. Para esto tomamos los elementos del dominio de esta intersección y decimos, si X es igual a 0, ¿verdad? Es el primer elemento del dominio para la suma. Entonces, lo que hacemos es sustituir en S de X, F de X y G de X el valor de 0. Entonces nos queda que S de 0 va a ser igual a F de 0 más G de 0, ¿verdad? Pero F de 0 ¿a qué es igual? Para la función F, a 0, ¿quién le corresponde? Nos fijamos en el primer par ordenado y tenemos que 0, menos 1. Es decir, a 0 le corresponde menos 1. Por lo tanto, f de 0 es igual
a menos 1. Y G de 0 nos vamos hasta el tercer par ordenado. Como a 0 le corresponde 4, G de 0 es igual a 4. Entonces, S de 0, en lugar de poner F de 0, ponemos menos 1. Más G de 0. En lugar de poner G de 0, ponemos 4. Y entonces S de 0 es igual a menos 1 más 4. Es decir, S de 0 es igual a 3. Esto quiere decir que tenemos un par ordenado en 0,3 que pertenece a la operación suma. ¿Sí? Ya tenemos un primer par ordenado con base en el dominio de la operación suma. Para obtener el siguiente par ordenado para la operación suma, tomamos el siguiente elemento del dominio de S, que en este caso será 2. Decimos, si X es igual a 2, entonces S de 2 es igual a F de 2 más G de 2. Pero F de 2, ¿a qué es igual? Si nos fijamos en los pares ordenados para la función f, vemos que a 2 le corresponde 8. Por lo tanto, f de 2 es igual a 8. Y g de 2, ¿a qué debe ser igual? Vemos que hay un par ordenado que es 2, menos 5, ¿verdad? Entonces, a 2 le corresponde menos 5. Y entonces, S de 2 es igual a 8 menos 5, ¿verdad? Y 8 menos 5 es 3. Por lo tanto, S de 2 es igual a 3. Entonces, en 2,3 tenemos un par ordenado que pertenece a la suma. Finalmente tomamos el otro elemento del dominio para la suma y decimos, si X es igual a 3, entonces S de 3 es igual a F de 3 más G de 3. Pero sabemos que F de 3, ¿a qué es igual? Buscamos en los tres pares ordenados y buscamos el par ordenado que le corresponde a 3, ¿verdad? En este caso a 3 le corresponde 2. Por lo tanto, F de 3 es igual a 2. Y G de 3, ¿a qué es igual? Nos fijamos en la función G y buscamos el par ordenado donde esté el primer elemento que es 3. Y su correspondiente par de este par ordenado es 0. Por lo tanto, a 3 le corresponde 0. Quiere decir que G de 3 es igual a 0. Por lo tanto, S de 3 es igual a 2, ¿verdad? Más 0. Por lo tanto, S de 3 es igual a 2. Y tenemos un par ordenado en 3,2 y que pertenece a la operación suma. ¿Sí? Por lo tanto, voy a ponerlo acá. Por lo tanto, la suma de estas dos funciones es el conjunto de pares ordenados 0,3
2,3 y 3,2. Y es como obtuvimos la operación suma. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Profesor, muchas gracias. Ok. Acá no se ve bien, espero que sí se entienda. Inciso B. Voy a borrar aquí arriba. Determinar la función o la operación producto. Puesto que el dominio de la operación suma es dominio el dominio de la operación producto igual al dominio de la operación cociente, entonces el dominio de la operación producto pues va a ser exactamente el dominio para la suma, ¿verdad? Que eran 0, 2 y 3. Y como el producto de dos funciones p minúscula de x lo habíamos definido como f de x por g de x, entonces si x es igual a 0, p de 0 debe ser igual a f de 0 por g de 0, ¿verdad? Pero f de 0 ¿a qué es igual? Si nos vamos a los pares ordenados para f, a f le corresponde menos 1. Es decir, esto es igual a menos 1 por g de 0. Nos vamos a la función g y encontramos el par en el que a 0 le corresponde 4. Por lo tanto, g de 0 es igual a 4. Y entonces queda menos 1 por 4. Y menos 1 por 4 es menos 4. Esto quiere decir que p de 0 es igual a menos 4. Lo que quiere decir también que encontramos un par ordenado en el producto que es el par ordenado 0, menos 4 y que pertenece al producto, ¿verdad? Ahora, escribir otro color. Si x, tomamos el otro valor del dominio del producto, es igual a 2, entonces p de 2 es igual a f de 2 por g de 2, ¿verdad? Pero f de 2 ¿a qué es igual? Es decir, a 2, ¿quién le corresponde? Nos vamos a la función f y encontramos que en el par ordenado 2,8, a 2 le corresponde 8. Por lo tanto, f de 2 es igual a 8. Por g de 2. A 2, ¿quién le corresponde en g? A 2 le corresponde menos 5. Y será entonces 8 por menos 5 nos da menos 40. Esto quiere decir que p de 2 es igual a menos 40. Es decir, a 2 le corresponde menos 40. Es decir, encontramos un par ordenado en 2, menos 40 y que pertenece al producto. Y finalmente, espero que sí se vea,
Si x es igual a 3, entonces P de 3 es igual a F de 3 por G de 3, ¿verdad? Pero F de 3, es decir, a 3, le corresponde 2, ¿verdad? Es decir, F de 3 es igual a 2 por G de 3. Vamos a la función G y vemos que a 3 le corresponde 0. Por lo tanto, G de 3 es igual a 0. Nos queda 2 por 0, que es igual a 0. Es decir, P de 3, o aquí encontramos un par ordenado, ¿verdad? En 3,0. Y que pertenece al producto. Por lo tanto, la operación producto es igual al siguiente conjunto de pares ordenados, que es el par ordenado 0, menos 4, el par ordenado 2, menos 40 y el par ordenado 3,0. ¿Dudas, preguntas? Si observan, es muy similar a la suma, nada más que aquí vas a multiplicar todas las imágenes, ¿verdad? Por ejemplo, en 0 tenemos 0, menos 1 y 0,4. Simplemente multiplicamos menos 1 por 4. Y tenemos 0, menos 4. Para el siguiente valor del dominio, que es 2, lo ubicamos en G, es 2,8 y 2, menos 5. Multiplicamos las imágenes, 8 por menos 5 nos va a dar menos 40, ¿verdad? Y tenemos el par ordenado en 2, menos 40. Y finalmente, por la operación cociente, tenemos que el dominio es 3, lo buscamos en F, es 3,2 y 3,0. Multiplicamos las imágenes, 2 por 0, nos va a dar 0. Por lo tanto, el par ordenado estará en 3,0. Ahora yo les pregunto, ¿será posible realizar la operación cociente? Otra vez, el dominio para la función cociente será 0, 2 y 3. Exactamente. Vamos a ver. Pero en este caso hay un valor en G de X que es igual a 0. ¿En cuál par ordenado está? Recuerden que la operación cociente solo es posible si G de X es diferente de 0, ¿cierto? Entonces, cuando X es igual a 0, ¿verdad? Q de 0 es igual a F de 0 sobre G de 0, ¿cierto? Pero F de 0 es igual a menos 1 y G de 0 es igual a 4. Aquí tenemos menos 1/4 y aquí G es diferente de 0, ¿verdad? Si X es igual a 2,
Q de 2 es igual a F de 2 sobre G de 2. Esto es igual a F de 2, que corresponde, es igual a 8. Y G de 2 es igual a menos 5. Y aquí tenemos, aquí es menos 1/4. Y aquí menos 8/5. Otra vez G es diferente de 0. Pero si X es igual a 3, tenemos que Q de 3 es igual a F de 3. Voy a poner aquí arriba. Aquí, si X es igual a 3, tenemos que Q de 3 es igual a F de 3 sobre G de 3, ¿verdad? Pero F de 3 es igual a 2. Y entonces esto es igual a 2 sobre G de 3 es 0. En este caso, G de 3 es igual a 0. Y la condición que nos pide la operación cociente es que G de X sea siempre diferente de 0. Y además, aquí nos queda 2 entre 0. Recuerden que la división entre 0 no existe en los números reales. Por lo tanto, la operación cociente no se puede realizar. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas, comentarios? Solo es posible si X no es 0, ¿verdad? Que sea diferente a 0. Exactamente. En este caso, nosotros encontramos, tenemos que que G, hay un por ordenado que es, donde estaba por acá, que es 3,0, ¿verdad? Entonces, como 3 es G de 3, esto implica, ¿verdad?, que G de 3 es igual a 0. Entonces, para poder realizar la operación cociente, necesariamente G de X debe ser diferente de 0. Y en este caso, en la operación cociente, G de 3 es igual a 0. Por lo tanto, la operación no se puede realizar. ¿Sí? Solo en ese caso. Si es diferente de 0, no importa si es negativo, si es positivo, si es una fracción, si es radical, etc. Mientras sea diferente de 0, la operación cociente sí existe. ¿Sí? Y no importa si f, por ejemplo, se hace 0 o es 0, porque 0 entre cualquier número siempre va a ser 0. ¿Sí? Es decir, aquí la idea es que la imagen de la operación cociente no existe en x igual a 3, porque esto, como les había comentado en la clase pasada, 2 o cualquier número entre 0 se define siempre como infinito. ¿Sí? Es decir, aquí la gráfica, si graficáramos esto, tendríamos que la función en este punto estaría yéndose hacia más infinito o hacia menos infinito. Que por cierto, esta idea de ir a menos infinito o a más infinito es el tema que sigue de la gráfica de las funciones racionales. Hasta aquí hay preguntas, hay dudas. Creo que no, profe, gracias. Ok. Si no, ya saben, si hay dudas a la hora de resolver las tareas o si les surgen dudas, pues pueden escribirme o mismo aquí a través de Teams, ¿no? Me pueden preguntar. Gracias, maestro. Si no hay preguntas, pues aquí la dejaríamos, nos veríamos. ¿Qué día nos veríamos?
Mañana, ¿verdad? De 2 a 4. Sí, mañana. Ok, si no hay preguntas, aquí la dejamos, ¿sale? Miren, Muchas yo gracias. generalmente, perdón, yo generalmente no doy las horas completas, porque desde mi perspectiva, cuando se va acumulando información, se puede entender, pero no se puede asimilar del todo, ¿no? Entonces, entre más tiempo de clase pase, la capacidad de asimilar información va disminuyendo, ¿no? Entonces, para mí es importante trabajar con ustedes, por ejemplo, la primera media hora, la primera hora, hasta hora y media, ¿no? De ahí ya se empieza a hacer un relajo. Bueno, es como yo lo veo, ¿verdad? No sé. Por esa razón, muchas veces prefiero terminar la clase antes, para que descansen. Si hay dudas, pues ya me las pregunten al día siguiente, en la siguiente clase. Bueno, si no hay más preguntas, aquí la dejamos. Nos vemos mañana. Les voy a subir todo el capítulo completo, tal como lo estoy explicando acá, a la plataforma, para que ustedes le den una revisada y repasen todo lo que hemos visto, ¿sale? Que es más o menos lo que estamos viendo. Entonces, para que lo vuelvan a Gracias. repasar, lo lean Gracias. y ya podemos generar más dudas, ¿no? Que es lo que importa, que haya dudas. Ok, profesor. Gracias, profe. A ustedes, Gracias, gracias. profesor. Hasta luego. Hasta luego, nos vemos. Luego. Gracias, Sí, profesor. hasta Hasta luego. Gracias, profe. luego. Hasta luego. Gracias, Sí, profe. hasta Nos luego. vemos mañanita. Hasta Sí, nos luego. vemos mañana. Hasta luego, profe, que tenga buen Sí, día. hasta luego. Gracias, profe. Buen día. Sí, hasta luego. Nos vemos mañana.